Hey, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video estaremos viendo algunos tipos de gabinetes de las computadoras de escritorio. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, pues te invito a que te suscribas para que formes parte de este pequeño canal. Así que, ¡comencemos! En el primer puesto tenemos el gabinete horizontal, también se le conoce como gabinete sobre mesa. Es un gabinete que tiene una estructura metálica con forma rectangular, por su diseño debe ser colocado de forma horizontal. Estos gabinetes están cubiertos por una protección en base a fibra de vidrio, de plástico o lámina que da paso a la colocación de varios dispositivos involucrados en el funcionamiento de la computadora, como son las unidades ópticas, los discos duros, la tarjeta madre, la fuente de poder, las disqueteras internas, los ventiladores y entre otros componentes. Las características que tiene este tipo de gabinete es que se debe colocar en una superficie firme de forma acostado. Se le puede colocar el monitor encima porque está diseñado para aguantar el peso de un monitor. Por lo tanto, ahorra mucho espacio. Además, este tipo de gabinetes no se le puede instalar más ventiladores si quisiéramos. Posee puertos frontales que nos permite colocar varios dispositivos cómodamente desde el frente del gabinete. Actualmente, estos tipos de gabinetes no se utilizan mucho. Los que se utilizan mucho hoy en día es el gabinete torre. Este tipo de gabinete se coloca verticalmente sobre una superficie firme. En este se ubican varios dispositivos que trabajan en conjunto para hacer funcionar la computadora. Tiene la forma de un edificio porque posee diversas bahías externas, siendo la razón del porqué de su nombre. Posee una fuente de alimentación con alta potencia que llega a distribuir la corriente eléctrica a través de todos los dispositivos internos. Y las características que tiene este tipo de gabinete, a diferencia del gabinete horizontal, este se le puede instalar diversos ventiladores internos. Por su diseño se debe colocar de pie en el suelo debido a su gran peso. Posee una tarjeta principal en la cual se puede conectar diversas unidades ópticas. Puede tener un panel superior en la cual está formado por botones de funciones y por una pantalla LCD. Tienen la misma estructura interna que una computadora convencional, la cual consta de fuente de alimentación, microprocesador, tarjeta madre, disco duro y entre otros componentes, y ocupa mucho espacio debido a su gran tamaño. Luego tenemos el gabinete mini torre. Es casi lo mismo que el gabinete torre, pero es más pequeño. También se conoce como gabinete vertical. Este tipo de gabinete presenta un diseño que obliga a ser colocado en una superficie plana en posición vertical. Tiene la perfecta forma de un edificio pequeño, es por eso que se conoce como mini torre. Posee una fuente de alimentación que se encarga de distribuir la electricidad a través de los diferentes dispositivos internos. Las características que tiene este tipo de gabinete es que se le puede añadir diversos ventiladores internos, igual como el gabinete torre, por lo tanto no habrá problemas de sobrecalentamiento. Por su diseño se debe colocar de pie, posee puertos frontales donde se pueden conectar dispositivos como memorias USB y entre otros. También ocupa mucho espacio, pero un poco menos que el gabinete torre. Sus funciones pueden ser expandidas con discos duros, memorias digitales lectoras, unidades ópticas y entre otros, y posee una entrada de aire lateral que permite la entrada del aire hasta el microprocesador. Y por último tenemos el gabinete integrado, también llamado All-in-One, que en español significa todo en uno. Tiene este nombre ya que la pantalla y el gabinete comparten la misma cubierta, es decir, que todos sus componentes como el procesador, la memoria RAM, disco duro, placa madre, fuente de poder y entre otros componentes están integrados detrás de la pantalla, por eso se le llama todo en uno. Las características que tiene este tipo de gabinete es que por su diseño precisa su colocación de pie en una superficie firme. Viene con puertos frontales como son puertos USB, jack para audífonos y entre otros puertos que puede tener una computadora convencional. Su peso es ligero, facilitando su transporte de un lugar a otro. No se le puede expandir sus funciones como en los demás gabinetes, es decir, que no podemos agregarle más almacenamiento o memoria RAM. Por lo tanto, automáticamente se deshabilitan los sistemas cuando la computadora o la pantalla falla. Tanto el gabinete como la pantalla mantienen compartiendo la misma cubierta y el mismo chasis. Bueno, esos serían algunos tipos de gabinetes de computadoras de escritorio. Dejen en los comentarios qué les pareció este video, también qué tipo de gabinete utilizan o qué tipo de gabinete les gustaría tener. Si les gustó este video, dejen su buen like, suscríbanse para enterarse de más contenido. ¡Hasta la próxima!
Ese fue el resultado de solo una semana, $2.485 que me pagaron solo por ver videos. Mira qué sencillo es, voy a ver este video, solo con ver este video, y no hace falta que lo veas entero. Recibo una notificación. Gracias por ver este video, $6.58. Y mira cuántas notificaciones de los otros videos he visto. Y todo va directamente a mi cuenta. Empecé a ganar con los videos después de ver a toda esa gente que cambiaba su vida, así que decidí probar. Es una herramienta que puedes activar en tu teléfono celular y todos los videos que veas en el YouTube, TikTok o Instagram, cualquier video que sea, ganarás por eso. Es una herramienta maravillosa. Solo necesitas sentarse en tu sala de estar, empezar a ver videos y recibirás por hacerlo. Simple y fácil. He estado usando este sitio web durante una semana. Hoy voy a hacer mi primer retiro por un monto de $521. Me tomó un mes ganarme este dinero. Todavía no sé cómo me lo voy a gastar. Estamos hablando de una herramienta innovadora, poderosa y automática que te puede generar estos resultados en una semana. Yo solo cuidaba la casa, los niños y había pensado en volver a trabajar, pero con esta aplicación puedo hacer 2 o 3 días de trabajo en menos de 30 minutos. Esto ya ha cambiado mi vida y la de mi familia. Mucha gente ha ganado con esta herramienta. Haz clic ahora en el ver más o en algún otro lugar de la pantalla y irás a una página que explica paso a paso cómo activar esta herramienta en tu móvil. Tóquelo en el ver más para ir al video rápido y aprenda ahora cómo activar esta herramienta. Y comience a ganar con solo mirar los videos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les explicaré qué es la CPU de una computadora de la forma básica. Comencemos. CPU son las siglas de Central Processing Unit, traduciéndolo significa Unidad Central de Procesamiento. Se trata de un componente vital en que vamos a encontrar en una computadora, un smartphone, una tableta o portátil, e incluso relojes, prácticamente cualquier dispositivo electrónico. Sin él simplemente no podrían funcionar. A la CPU también se le puede decir como microprocesador o simplemente procesador, y pueden considerarla como el cerebro de cualquier dispositivo. Se encarga de procesar todas las instrucciones del dispositivo, leyendo las órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y las aplicaciones. Así pues, igual como nuestro cerebro, la CPU es la que se encarga de que todo funcione correctamente y de interpretar todo lo que quiere hacer el sistema operativo o los componentes, estableciendo las conexiones y realizando todos los cálculos precisos para que funcione. Cuanto más potente sea el procesador, más rápido podrá hacer las operaciones y más rápido funcionará el dispositivo en general. La CPU es pequeña y con forma cuadrada y tiene conectores y pines metálicos. Por lo general, suele estar instalada en la placa base de una computadora en un socket especial que puede estar en diferentes sitios dependiendo de la placa base. El procesador no va soldado a la placa base, por lo que podemos cambiar la CPU de una computadora por otra si queremos. Los paquetes de procesadores y los sockets de CPU modernos se basan en las siguientes arquitecturas. Matriz de pines en cuadrícula PGA, que son las siglas Pin Grid Array, es decir que los pines se encuentran en la parte inferior del paquete de procesador, que se inserta en el socket de la CPU de la placa base. Y la otra es matriz de contactos en cuadrícula LGA, que son las siglas Land Grid Array, es decir que los pines se encuentran en el socket y no en el procesador. La CPU de una computadora es la que ejecuta una secuencia de instrucciones y procesa los datos de las mismas. Estas secuencias de instrucciones son las que realizan los programas que están instalados en la computadora. Son los encargados de realizar las operaciones que necesitan los programas o aplicaciones para realizar las tareas que les piden que hagan. Para ello se siguen varios pasos diferentes. El primero es el de leer los datos e instrucciones para realizar cada una de las tareas de las aplicaciones. Luego los datos se decodifican y se dividen para que puedan ser entendidos por las diferentes partes de la CPU, las cuales ejecutan las acciones, realizan los cálculos y escriben los resultados en la memoria principal, ya sea como resultado o para utilizarlos después en otras operaciones. Pero esta es una simplificación extrema, ya que estas funciones básicas del procesador
se realizan por cada instrucción y cada programa puede requerir de varias instrucciones para realizar una acción. Además, estas no se realizan en orden, una detrás de otra, sino que el procesador puede estar trabajando con muchas funciones a la vez para los diferentes programas activos. Tenemos que entender que todo en una computadora está representado por números, por lo cual la CPU es la encargada de recopilar y calcular las operaciones de esos números. Con estas operaciones se realiza exactamente todo lo que hacemos en una computadora, desde abrir el menú de inicio de Windows hasta ver un video en YouTube. Todo For years, I've called for a monarchy that reflects the world outside. I don't think it's my behavior that's threatening its survival. Tipos de fuentes de alimentación para computadoras, parte 1. Para que una computadora pueda funcionar, es necesario alimentar de corriente eléctrica cada uno de los componentes que la integran. Para ello, cuenta con una fuente de poder o de alimentación, la cual tiene como funciones principales transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa, suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren y, por último, proteger los componentes eléctricos y electrónicos de los problemas en el suministro eléctrico, como subidas o bajadas de voltaje. Los voltajes suministrados por la fuente de alimentación hacia la computadora son más 3.3, más menos 5 y más menos 12 volts. El de más 3.3 y más menos 5 son utilizados básicamente por circuitos electrónicos, memoria RAM, CPU y otros componentes que trabajan con señales digitales. Por otro lado, el de 12 volts es para hacer funcionar los motores de los discos duros, ventiladores, unidades lectoras y tarjetas de video. Existen dos tipos de fuentes de alimentación que puedes encontrar instaladas en las computadoras, AT y ATX. Fuente de alimentación AT. Prácticamente está en desuso en las nuevas computadoras. Sin embargo, es posible que te encuentres todavía con ella, por lo que te mencionamos algunas de sus características principales. Cuenta con un interruptor mecánico para encenderla. Es ahorradora de energía, ya que al oprimir el botón de apagado, no se queda en modo de espera, sino que corta totalmente la alimentación eléctrica. Manejan potencias de 250, 300, 350 y 400 watts. Sus componentes son ventilador. Ayuda a expulsar el aire caliente del interior de la fuente y del gabinete para mantener los circuitos a una temperatura correcta de operación. Conector de alimentación. Recibe el cable de alimentación que viene del suministro de corriente. Selector de voltaje. Permite seleccionar el voltaje de operación de la fuente, que puede ser de 127 o 240 volts. Conector de suministro a otros dispositivos. Permite alimentar cierto tipo de monitores CRT. Conector AT. Alimenta a la tarjeta madre. La configuración de sus pines es la siguiente. Conector de 4 terminales Molex. Se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas. La configuración de los pines es la siguiente. Conector de 4 terminales Berg. Se utiliza para alimentar las disqueteras. La configuración es como se muestra. Interruptor manual. Permite encender la fuente de manera mecánica. Fuente de alimentación ATX. Es la fuente más instalada en las computadoras actuales. Cuenta con un pulsador en lugar de un interruptor para su encendido.
Algunos modelos integran un interruptor mecánico en la parte posterior para evitar tanto el consumo innecesario de energía eléctrica como el estado de reposo stand-by, en el cual consume cantidades mínimas de electricidad. El apagado de la fuente puede ser por medio de software. Manejan potencias en watts. Sus componentes son ventilador, interruptor de seguridad, permite encender la fuente de manera mecánica, conector de alimentación, selector de voltaje, conector SATA, se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas tipo SATA. La configuración es como se muestra. Conector de 4 terminales. Se utiliza para alimentar de manera directa al microprocesador. La configuración es como se muestra. Conector ATX. Se utiliza para alimentar a la tarjeta principal. Existen dos versiones, la de 20 más 4 pines y la de 24 pines. Conector de 4 terminales Molex. Se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas. La configuración es igual que las AT. Conector de 4 terminales Berg. Se utiliza para alimentar las disqueteras. La configuración es igual que las AT. ¿Cómo estimular la glándula pineal para desbloquear tus mecanismos energéticos? ¿Sabías que más del 40%? Tipos de fuentes de alimentación para computadoras, parte 2. Las fuentes ATX son las que actualmente se instalan en las computadoras. Por ello, aprenderás cómo elegir la más adecuada. Primero identifica qué potencia suministra y de qué marca es. Esto no es lo único que debes tomar en consideración. Debes saber cuántas líneas de más 12 volts ofrece y de cuánto es la corriente que puede proporcionar en cada una de ellas. Si la potencia que maneja es real o nominal, si tiene PFC activo, factor de corrección de potencia, el tipo de enfriamiento, si cuenta con algún tipo de certificación y un dato importante, la garantía que tiene en el país. A continuación describiremos cada uno de estos puntos. El amperaje que proporciona la línea de más 12 volts es un dato muy importante, ya que de él depende si la fuente nos va a alcanzar para alimentar correctamente el equipo de cómputo. Actualmente, las tarjetas de video externas son el componente que más amperes consume. Por ejemplo, hay algunas que piden 500 watts y 30 amperes en la línea de más 12 volts. Para ver cuántos amperes tiene la fuente en la línea de más 12 volts, debes ver su etiqueta lateral. Amperaje de la línea de más 12 volts. En la etiqueta lateral de la fuente puede verse que tiene dos líneas de más 12 volts, más 12 volts 1 y más 12 volts 2. Cada una tiene 16 amperes. Un error muy común es pensar que esta fuente puede proporcionar 32 amperes, sumando las dos líneas de más 12 volts. Esto es totalmente incorrecto y engañoso, ya que cada línea puede dar 16 amperes, pero no de forma simultánea. Por ello, más abajo dice 276 watts. Si utilizamos la fórmula potencia igual a voltaje por corriente y despejamos esta última, da un valor de 23 amperes, que es mucho menor a 32 amperes, como puede hacerse pensar. De esta forma, sabemos que la fuente no te sirve para la tarjeta que requiere 30 amperes. Las fuentes de alimentación las puedes encontrar de 1 a 6 líneas de alimentación o más. La ventaja de tener varias líneas es que separas circuitos eléctricos y ganas estabilidad, de manera que si sobrepasas la corriente de una línea, solo afectará a los componentes de ese circuito eléctrico. La desventaja es que cada línea trae un limitador de corriente máxima, distribuyendo la corriente a cada una de las líneas, de manera que no son potencias independientes. Si todas las líneas consumen su máximo de amperes, la fuente será sobrepasada.
factor de corrección de potencia, PFC, y potencia real. Es un circuito electrónico que se utiliza en las fuentes de alimentación para estabilizar las líneas de corriente, corregir el factor de potencia, disminuir los armónicos, regenerar la fase de la señal eléctrica y para seleccionar automáticamente el voltaje, autoswitch, de entrada, entre un rango predefinido, 110-220 volts. En pocas palabras, ayuda a entregar voltajes mucho más estables, aun cuando aumenta el consumo de potencia. Para saber si la fuente trae PFC, revisa la parte trasera de la fuente de alimentación y observa si trae el switch de 110-220 volts. Si lo trae, quiere decir que la fuente no tiene PFC activo. Una forma fácil de verificar si la fuente ofrece watts reales es fijarse cuántos watts suma la línea de más 12 volts, que es la más importante, y compararlo con el total de la fuente, que en nuestro caso es de 400 watts. Si la fuente tiene watts reales, la línea de más 12 volts nos tiene que entregar cerca del 70% de los watts. Enfriamiento y certificación de fuentes de alimentación. Las fuentes usan ventiladores como sistema de enfriamiento. Al escoger una fuente, es recomendable seleccionar una que no haga mucho ruido y que tenga rodamientos en las aspas para asegurar mayor vida útil. Si hacen mucho ruido, significará que en vez de rodamientos utilizan bujes. Al seleccionar una fuente de alimentación, es importante asegurarse que cumpla con los estándares de calidad que garanticen su desempeño. Para ello, existe la certificación 80+, la cual garantiza que la fuente entregará, como mínimo, el 80% de eficiencia. La eficiencia de una fuente se puede conocer midiendo cuántos amperes consumió del enchufe y cuántos amperes entregó. Por ejemplo, una fuente 80+, si consume 10 amperes, al sistema debe entregarle por lo menos 8 amperes, ya que el resto se disipa en calor. Recuerda que las fuentes ATX son las que actualmente se instalan en las computadoras. Para elegir la más adecuada, debes identificar qué potencia suministra y de qué marca es. Sin embargo, esto no es lo único que debes tomar en consideración. Debes saber cuántas líneas de más 12 volts ofrece y de cuánto es la corriente que puede proporcionar en cada una de ellas. Si la potencia que maneja es real o nominal, si tiene PFC activo, el tipo de enfriamiento, si cuenta con algún tipo de certificación y la garantía que tiene en el país. La fuente de poder es el componente de nuestro ensamble del cual dependen todos los demás, por lo que es muy necesario que te compres una buena fuente de alimentación para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de tu computadora. En el video de hoy vamos a ver qué es una fuente de poder y sus características. Vas a saber todo lo necesario para comprar una fuente de poder para tu PC gamer y también vamos a hablar de temas muy importantes y polémicos como el 80+, derribando mitos e ideas erróneas que muchas personas tienden a creer y hablando también de muchas características realmente importantes que muchos suelen ignorar a la hora de elegir una fuente. Si este es el primer video que ves y te gusta, no olvides suscribirte y ver los anteriores. Ahora sí, no los entretengo más y empezamos con el video, que tenemos mucho de qué hablar. Para empezar, ¿qué es una fuente de poder o también llamada fuente de alimentación? Una fuente de poder es el componente que se encarga de transformar la corriente alterna proveniente del toma de la pared a corriente continua lista para proveer energía suficiente a nuestro hardware, a los componentes internos de nuestra PC. Lo primero que nos fijamos a la hora de comprar una fuente de alimentación son los watts. Cuando hablamos de watts nos referimos a una unidad que mide la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. En nuestro caso, los watts de nuestra fuente de poder indica la cantidad de potencia eléctrica que la misma puede brindar. Para saber cuántos watts consume nuestra PC o puede llegar a consumir, existen diversas páginas que calculan el consumo según tus componentes. Por ejemplo, la calculadora de Newegg o Be Quiet, que te las voy a dejar en la descripción. Solo tenés que elegir los componentes y te dará una aproximación del consumo. Gana dinero con el mejor banco de Guatemala.
Sí, invierte en acciones del Banco Industrial. Genera un segundo ingreso sin esfuerzo. Regístrate y asesórate para comenzar hoy mismo con una inversión. Como todos sabemos, las fuentes de poder alimentan a nuestros componentes mediante el uso de cables. Estos son: conector ATX de 20 más 4 pines. Este cable nos sirve para enviar energía de nuestra fuente a nuestra motherboard. Actualmente la mayoría de las placas madre tienen un conector de 24 pines, pero antes las motherboard tenían un conector de 20 pines. Por esta razón el cable viene dividido de esta manera, para poder conectar nuestra fuente en motherboards más antiguas. Conector EPS de 4 más 4 pines. Este cable es el encargado de enviar energía a nuestro procesador. Está dividido en dos partes de 4 pines, ya que hay algunas motherboards que traen un puerto de 4 pines y otras vienen con puertos de 8 pines. También hay motherboards de gama alta que tienen 12 pines para el CPU, uno de 8 y uno de 4, pero solo deberías conectar los 12 pines en caso de que quieras hacer overclock, para una mayor estabilidad en el voltaje. En caso de que no hagas overclock, con conectar los 8 alcanza y sobra. Cable de alimentación PCI Express. Este cable se encarga de enviar energía a nuestra placa de video conectada al puerto PCI Express. Las fuentes de poder suelen traer cables de 6 más 2 pines, aunque también hay algunas que solo vienen con 6 pines en este cable. Esto se debe a que hay placas de video con puertos de 8 pines y otras con puertos de 6 pines. También hay tarjetas gráficas con 16 pines, 2 de 8, 14 pines, uno de 8 y otro de 6, y las nuevas Nvidia RTX Serie 30 tienen 12 pines. Hay tarjetas gráficas low profile que no se alimentan de la fuente de alimentación, sino que se alimentan directo del puerto PCI Express por 16, que es capaz de entregar hasta 75 watts. Cables Molex. Estos cables sirven para alimentar coolers, luces LED RGB en algunos casos, y antiguamente se utilizaban para alimentar discos duros y unidades IDE. Actualmente se usan cada vez menos. Es muy raro que en un PC tope de gama actual se usen cables Molex. Cables SATA. Estos cables son los encargados de enviar energía a nuestras unidades de almacenamiento, ya sean SSD SATA o HDD. El término 80 Plus probablemente ya lo hayas escuchado, pero quizás no sabes qué es realmente o cómo funciona. El 80 Plus es una certificación que nos garantiza al menos el 80% de eficiencia energética en una fuente de poder. Obviamente te voy a explicar cómo funciona, pero primero te muestro las diferentes certificaciones 80 Plus existentes. Si parece que estoy hablando en chino, no se preocupen, enseguida se los explico y con ejemplos. 80 Plus estándar, o también mal llamado White. Esta certificación nos asegura un 80% de eficiencia energética cuando la fuente usa un 20% de su capacidad, un 50% y un 100%. El porcentaje de la eficiencia energética se mantiene igual en cualquiera de los tres escenarios. 80 Plus Bronce. Esta certificación nos asegura un 82% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa el 20% de su capacidad, un 85% cuando usa un 50% y un 82% cuando la fuente de poder da el máximo. 80 Plus Silver. Un 85% cuando se usa un 20% de la PSU, Power Supply Unit, un 88% cuando la fuente da el 50% y en el 100% tiene un 85% de eficiencia. 80 Plus Gold, un 87% de eficiencia con un 20% de uso, un 90% cuando la fuente da el 50% de los watts que puede dar en total y un 87% cuando se usa el 100%. 80 Plus Platino, con un 90% de eficiencia al 20%, 92% de eficiencia al 50% y 82% de eficiencia al 100%. Y por último, 80 Plus Titanium, con un 92% de eficiencia al 20%, 94% de eficiencia al 50% y 90% de eficiencia al 100%. Bueno, ahora sí, ¿en qué influye esto? ¿Tiene que ver con los watts reales? ¿Es puro marketing? Imaginemos una PC que consuma unos 424 watts, alimentada con una fuente de poder de 600 watts 80 Plus estándar. En teoría, cualquier fuente de poder con certificación 80 Plus es capaz de dar los watts que promete, siempre y cuando no se especifique lo contrario. Hay creencias cerradas de que la certificación 80 Plus indica la cantidad de watts reales que da la fuente de poder, pero eso no es así. Para empezar, todas las fuentes de alimentación cuando están en uso pierden watts en forma de calor, debido a la conversión de corriente alterna a continua. Es algo completamente normal. O sea, los componentes internos, la fuente de poder en sí, necesita energía para poder trabajar y convertir la corriente alterna a continua. Y también debe enviar la corriente continua a los componentes. Una manera fácil de explicarlo: la fuente de poder usa watts para poder trabajar como debe, y esos watts se liberan en forma de calor. Por eso la mayoría de las fuentes de alimentación incluyen un cooler, para disipar ese calor.
Volvamos a nuestro ejemplo anterior, una PC cuyos componentes consumen 424 watts con una fuente de poder de 600 watts 80 plus estándar, o sea White. Esta PC no siempre va a consumir 424 watts, ya que esto es el máximo que los componentes pueden consumir, y los componentes no utilizan siempre la mayor cantidad de watts. Hay momentos en los que no lo necesitan, por ejemplo cuando la PC está en reposo, sin hacer nada. Por eso las certificaciones 80 plus se dividen en tres tipos de carga, 20%, 50% y 100%. Imaginemos que estamos con esta misma PC en tareas sencillas, por ejemplo en Google, viendo videos de YouTube o haciendo tareas en Word. Los componentes no están dando el máximo, por lo que no consumen mucho, entonces la fuente de 600 watts solo está dando el 20% de sus 600 watts, o sea la PC consume 120 watts, la fuente da 120 watts para el PC. Pero ¿recordás que gastaba watts para su mismo funcionamiento, o sea para transformar la corriente? Bueno, según la tabla del 80 plus, una fuente de poder 80 plus White tiene un 80% de eficiencia cuando se usa el 20% de los watts de la fuente. Entonces podemos plantear lo siguiente: si una fuente de poder está entregando 120 watts a una PC, la fuente en realidad está usando 150 watts. Este resultado lo obtenemos al hacer 120 watts dividido 0,80, la eficiencia energética que nos da el 80 plus estándar. 120 watts de la fuente van al PC y 30 watts se van en forma de calor debido al proceso de transformación de corriente. Ahora imaginemos que tenemos la misma PC en las mismas tareas, o sea consumiendo 120 watts, pero con una fuente de 600 watts 80 plus titanio, que es mejor que el 80 plus White. El 80 plus titanio nos asegura un 92% de eficiencia con una carga del 20%, 12% más que el 80 plus White. Nuestra fuente de poder, en lugar de gastar 150 watts, 120 watts a la PC y 30 watts en calor, gastaría 130 watts, 120 watts a la PC y 10 watts en forma de calor, favoreciendo al medio ambiente, ya que se ahorra energía, y disminuyendo el precio de la factura de luz, de electricidad, ya que se requirió menos energía para que tu fuente de poder haga la conversión de corriente alterna a continua. En general un PC no consume mucho, no va a aumentar muchísimo la factura de luz porque tengas una 80 plus normal, pero siempre ayuda. En el poco consumo parece poca diferencia, pero si querés te puedo dar otro ejemplo. Si tenés una fuente de 600 watts 80 plus White con una PC que al máximo consume 600 watts y le estás exigiendo al máximo para que llegue al tope de consumo, en total estarías gastando 750 watts. Pero si estás usando la misma PC con una fuente de 600 watts 80 plus titanio al máximo de carga, consumiendo 600 watts, en total estarías gastando 666 watts. Sí, la fuente de poder es de 600 watts, pero ¿cómo nos asegura que es capaz de entregar 600 watts exactos? Consume más del sistema eléctrico de nuestra casa para compensar la pérdida en forma de calor. En conclusión, el 80 Plus no es una certificación que asegura que nuestra fuente de poder sea de calidad y tampoco nos dice la cantidad de watts que nuestra fuente es capaz de dar. Es una certificación energética cuyo propósito es indicar qué fuentes desperdician menos watts en forma de calor, para disminuir el precio de la tarifa de luz y cuidar el medio ambiente sin derrochar energía. Con una fuente 80 Plus White o bronce te alcanza, siempre y cuando sea de buena calidad. Y acordate que el 80 Plus no indica los watts reales, sino la eficiencia energética. Muchas fuentes de poder traen incluidas una serie de protecciones que garantizan la seguridad de nuestra computadora, de nuestros componentes internos. Hay distintas protecciones, entre ellas se encuentran OVP, protección ante la subida de voltaje, VP, protección ante la bajada de voltaje, OTP, protección ante altas temperaturas, SCP, protección ante cortocircuitos, OPP, protección ante alta demanda de potencia y OCP, protección ante la sobrecorriente. En conclusión, si sube o baja la cantidad de voltaje de nuestra casa, si se supera la temperatura tolerada por nuestra fuente, si se produce un cortocircuito interno o si nuestra PC empieza a demandar más watts del que la fuente nos puede dar, la misma se apagaría y por consiguiente todo nuestro equipo, evitando así que se dañe la fuente de alimentación o algún componente. Una fuente de poder que no posee estas protecciones probablemente no sea de buena calidad y no te recomiendo para nada elegirla. Cambié mi celular con lo que gané solo viendo unos videos. Te mostraré cómo hacer lo mismo. Mira. Otro factor a tener muy en cuenta cuando vas a comprar una fuente es el PFC. PFC es en inglés Power Faction Correction, es decir, corrección del factor de potencia.
El factor de potencia es la relación entre la potencia real suministrada por la red eléctrica y la potencia que es capaz de emplear la fuente de poder. Normalmente el factor de potencia ideal es 1, el cual vendría a ser el 100%, o sea, la fuente de poder utiliza el 100% de la energía suministrada por nuestra instalación eléctrica del hogar. Básicamente se trata de un circuito que permite llevar la corrección a valores cercanos a 1, de tal modo que casi toda la energía proporcionada por la red eléctrica sea aprovechada por la fuente de alimentación. Hay dos tipos de PFC, el PFC activo y el PFC pasivo. El PFC activo trabaja mediante componentes electrónicos, con los cuales el aumento del factor de potencia puede llegar hasta un 0,99. El PFC pasivo, en cambio, trabaja con un sistema de corrección basado en bobinas y condensadores que pueden ofrecer un máximo de 0,85 de factor de potencia. Cuanto más alto sea el factor de potencia, mejor. Y seguramente ya estás enterado de que hay diferentes tipos de fuentes de poder. Entre estos se encuentran las fuentes de poder genéricas, las fuentes de poder certificadas y las fuentes de poder sin certificación. También están las modulares y las semimodulares. Las fuentes de poder genéricas son fuentes que son ensambladas por fabricantes no conocidos y luego son vendidas a empresas para su comercialización. Es por esta razón que la calidad de las mismas es poco dudosa. No tienen certificación 80+, tampoco protecciones y por lo general gastan un gran porcentaje de su wattaje en forma de calor. De acá nacen los famosos watts reales, pero la diferencia con las fuentes 80+ es que estas no llegan a dar la cantidad de watts que dice en la etiqueta. Por ejemplo, una fuente de 600 watts te puede dar 200 watts si es muy mala. La gran mayoría de las fuentes genéricas ni siquiera tienen marca ni logotipo. Las fuentes de poder certificadas son aquellas que poseen cualquier tipo de certificación 80+. Se tiende a pensar que solo por ser 80+ son de buena calidad, pero hay muchas que no lo son. Recuerden que el 80+ solo es un certificado de eficiencia energética y no de calidad ni de seguridad. Y con fuentes de poder no certificadas me refiero a fuentes de alimentación de algunas marcas reconocidas pero sin certificación 80+, por ejemplo las Thermaltake TR2, las EVGA N1 u otras. Una fuente de alimentación modular es un tipo de fuente en el que los cables no vienen introducidos dentro de la fuente de poder, sino que nosotros podemos seleccionar qué cables usar y cuáles no según nuestras necesidades, volviéndola así una fuente de poder con el 100% de sus cables removibles. Este tipo de fuentes nos ayuda en la gestión y orden de cables en nuestro gabinete, ya que solo usaremos los cables necesarios y no habrán otros cables molestando en la parte de atrás. Las fuentes de alimentación semimodulares son muy parecidas a las modulares, como su nombre lo indica. La única diferencia se encuentra en que en las fuentes semimodulares el cable de 24 de nuestra motherboard no es removible y en algunos casos el cable de 4 más 4 pines de nuestro procesador tampoco. La fuente que vayamos a comprar depende mucho del presupuesto que tengamos. De igual manera te voy a dar una serie de tips o consejos para que compres una buena fuente de poder. Evita comprar fuentes genéricas. Adquirí una fuente con protecciones. Asegúrate de que tu PC tenga PFC activo y que su valor sea lo más cercano a 1. De esta manera te vas a asegurar de que tu fuente de poder aproveche toda la energía suministrada por la red eléctrica de tu casa. Compra marcas de calidad. La mejor manera de saber si tu fuente de poder es de buena calidad es viendo qué empresa la fabrica y dónde. Esto se puede saber entrando a la página oficial de la marca o investigando un poco por internet. Las mejores marcas de fuentes de poder son Thermaltake, Corsair, Antec, Cooler Master, EVGA, XFX, Enermax, Gigabyte, Seasonic y Superflower. Estas dos últimas fabrican sus propias fuentes de poder y también las de otras marcas como EVGA y Antec, aunque todas tienen sus modelos malos. Por eso podés consultar cuáles son las mejores fuentes de poder en algunas tier list de fuentes de poder. Te dejo el link de varias en la descripción. Hasta acá el video, espero que te haya gustado y que te Si querés aprender a cómo conectar todos los cables del panel frontal de tu PC, estás en el video correcto porque hoy te voy a explicar detalladamente cómo conectar cada uno. Mi nombre es Renzo y bienvenidos a un nuevo video. Los cables de un panel frontal los podemos dividir entre aquellos que son chiquititos y los que son más grandes. Empecemos con los más grandes y fáciles de conectar. Este es el cable de los puertos USB 3.0. Generalmente es de color azul, aunque puede ser negro. Es ancho y es el más grande que vas a encontrar. Se conecta en este conector de la placa madre. La mayoría de los pines para conectar el panel frontal están en la parte de abajo del mother. Fíjense que este cable tiene una sola forma de entrar porque le falta un pin y tiene que coincidir esta línea de plástico que sobresale. Conectamos y listo. Después también tenemos el cable de los puertos USB 2.0. Tienen esta forma, dicen USB y se conectan en los pines que dicen abajo USB y generalmente unos números. Si tu gabinete tiene más de un cable de puertos USB, conecta todos en estos conectores. Tienen una sola forma de entrar ya que le falta un pin y tiene que coincidir con la forma. No te podés equivocar.
O sea, literalmente es imposible que te equivoques, si lo pones al revés no va a entrar. Y para terminar con los cables más fáciles, vamos con el cable de sonido, para los puertos jack de 3.5 mm de audio y micrófono. El cablecito que vamos a usar es este, que es muy parecido al de los USB, pero dice HD audio, y lo conectamos en este conector que generalmente está en la parte inferior izquierda de la motherboard, muy cerca del sistema del circuito de sonido. Este cable generalmente dice HD audio escrito, así que te vas a dar cuenta. También le falta un pin, así que tiene una sola forma de entrar, y generalmente las letras van apuntando hacia abajo. Ahora hablemos de estos cablecitos chiquititos que son una mierda. Conectarlos no es tan difícil como parece, pero rompen mucho los huevos. Tenemos los cablecitos que dicen Power Switch, Reset Switch y en algunos casos LED Switch. Y también los que dicen Power LED positivo, Power LED negativo y HDD LED positivo negativo. Les digo la verdad, la mitad de estos cables son inservibles. Los de Power LED positivo y negativo sirven solo para que se prenda una lucecita que indica que la PC está encendida. ¿Qué clase de utilidad tiene eso? O sea, ya sé que está prendida y si está apagada voy y la prendo. Prácticamente ninguna. Lo mismo con el cable HDD LED. Sirve para que una lucecita se prenda cuando el disco rígido está escribiendo datos. A nadie le importa esa lucecita y en muchos casos puede llegar a ser molesta. El que tenés que conectar sí o sí es el que dice Power Switch, es el que le da la orden de encendido a la PC. Si tu gabinete tiene uno que dice LED Switch, es para conectarlo a algún controlador RGB y poder cambiar los efectos de iluminación desde un botón del gabinete. Así que si no tenés un controlador RGB o ARGB, ese que dice LED Switch no lo tenés que conectar a ningún lado. SW significa switch, por si alguien se lo pregunta, o sea, interruptor, botón. Para conectar estos cables chiquititos tenemos que ver la placa madre. Generalmente los pines donde se conectan estos cables están en la parte inferior derecha de la motherboard. En la parte de abajo de estos pines vamos a ver que está escrito cómo tenemos que conectarlos, es decir, hay un dibujito o está señalizado en qué orientación va cada cable y en qué ubicación. En cada motherboard puede ser un poquito diferente, pero en la mayoría es muy parecido. Simplemente buscamos el cable que queremos conectar y localizamos dónde se conecta viendo las indicaciones en la mother. Por ejemplo, en mi motherboard está dividido en rectángulos y en abreviaciones indica qué cable se conecta y dónde va el positivo y el negativo. Abajo a la izquierda dice HDLED y tiene el positivo en la izquierda y el negativo en la derecha. Esto quiere decir que en los dos pines inferiores izquierdos es donde va el cable HDLED, con el positivo en la izquierda y el negativo en la derecha. Al lado dice res y tiene el negativo a la izquierda y el positivo a la derecha. O sea que en los dos pines de al lado va el reset switch, con el negativo hacia la izquierda y el positivo hacia la derecha. Pero el cable de reset no dice cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cómo conectarlo? Bueno, poniéndolo en la misma orientación que los otros cables, guiándonos por los cables que sí tienen marcado el positivo y el negativo. Por ejemplo, pones el que dice HDD-LED, que sí te marca el positivo y el negativo, y ese sabes que va acá abajo con el positivo hacia la izquierda y el negativo hacia la derecha. Entonces, si se fijan, queda con las letras mirando hacia abajo. Ahora tenés que conectar el que dice Reset Switch al lado, porque así lo indica la motherboard, mi motherboard, y la orientación siempre va a ser la misma. Como el del HDD LED fue con las letras hacia abajo, el de Reset también va a ser con las letras hacia abajo. Básicamente igual que el que tenemos al lado, que sí supimos cómo conectarlo. Recuerden que cada motherboard es diferente, no todas van a ser iguales y seguro hay motherboards que capaz los cables van al revés, con las letras para arriba. Por eso lo que tienen que hacer es saber leer las indicaciones. Te voy a mostrar cómo los conecto yo para que veas cómo sigo los pasos. Primero tengo el cable del HDD-LED. Bueno, de este ya hablamos bastante, así que ya saben dónde va, pero lo repito. Miro la motherboard y dice HDD-LED abajo a la izquierda, positivo en la izquierda, negativo en la derecha. Entonces el cable HDD-LED va en los dos pines de abajo a la izquierda con las letras hacia abajo, quedando el negativo en la derecha y el positivo en la izquierda. Sigo con el cable del Reset Switch. Este en las indicaciones aparece abajo, al lado de donde dice HDD-LED y nos dice que negativo va a la izquierda y positivo a la derecha. Entonces yo lo tengo que conectar abajo al lado del cable HDD-LED, pero no sé cuál es el negativo y cuál es el positivo. Como el otro, el HDD-LED tiene las letritas hacia abajo, este también lo pongo con las letras hacia abajo. Vamos ahora con los cablecitos Power LED. Estos aparecen arriba de donde dice HDD-LED.
Entonces van en los dos pines inmediatos de arriba a la izquierda, el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha. Estos sí dicen cuál es el negativo y positivo, entonces solamente conectamos como lo indica. Y después el cable más importante, el del power switch, o sea, el botón de encendido. En mi placa madre aparecen las indicaciones que va arriba del de reset con el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha. Este tampoco dice cuál es el negativo y el positivo, pero simplemente lo conectas con las letras mirando hacia abajo, igual que los otros, y listo. Si tenés uno de estos speakers que sirven para dar un pitido, un sonido cada vez que la PC enciende o cuando tiene problemas en el encendido, tenés que fijarte en la motherboard. En la mía dice Speak arriba a la derecha y el speaker es de 4 pines. Entonces el speaker va en los 4 pines de arriba a la derecha con la misma orientación que los demás, con las letras apuntando hacia abajo. Como pueden ver es un poco engorroso pero no difícil. Hasta acá el video, espero que te haya servido, muchas gracias por quedarte hasta el final. Para ver más videos así suscríbete al canal que me ayudas muchísimo y encima en el canal tenés más videos. Conéctate al juego con todos los partidos de Qatar 2022. Seguramente has visto alguna vez una tarjeta madre. Si no, déjame explicarte qué es. La tarjeta madre o MOBO, siglas de motherboard en inglés, es una placa llena de circuitos y conexiones, la cual su principal función es ser el medio por el cual se conectan todos los componentes que tiene una computadora. Existen diferentes tipos, tamaños, colores y precios de placas. Claro, cada una te servirá para algo distinto, pero primero quiero mostrarte las partes principales de ella. La primera parte, y diría que la más importante para que funcione una placa dentro de una PC, es el socket. Socket o zócalo. En pantalla te estaré mostrando dónde se encuentra. Bueno, el socket o zócalo es la pieza encargada de albergar y conectar a todos los demás componentes de tu computadora con tu procesador. O sea que aquí es donde va nuestro CPU, únicamente basta con ponerlo ahí. Hay diferentes tipos de sockets, por lo que no todos los procesadores son compatibles con todas las tarjetas madre. La primera diferencia está en la marca del procesador, ya que existen zócalos hechos para procesadores, ya sea fabricados por AMD o por Intel. Por lo que aquí dividimos en dos a las tarjetas madre, y dependiendo de tu procesador, ya sea AMD o Intel, deberás elegir una tarjeta madre que sea de una u otra marca. Dentro de los sockets que están hechos para AMD encontramos el socket tipo AM4, que es el socket más común actualmente en placas hechas para CPUs AMD. Aquí podrás conectar todos los procesadores que cuenten con la arquitectura Zen, o sea Ryzen. Si no entiendes este tema de los procesadores AMD, Intel, CPUs, etc., aquí arriba te estaré dejando un video que hice sobre los procesadores. Continuando con el tema, el socket AM4 será el que encontrarás más comúnmente cuando estés buscando una tarjeta madre para un CPU de AMD. También contamos con sockets de la misma marca como el AM3 Plus y el FM2 Plus, que son para procesadores de AMD con arquitectura FX o algunos como los Athlon, procesadores que ya son un poco viejos. Y por parte de los sockets diseñados para procesadores de Intel contamos con el LGA 1151, hecho para gran parte de los procesadores Core y algunos otros como el Pentium de Intel. Existe otro socket como el LGA 1150. Este nombre es debido a que cuentan con 1150 pines. Los pines son pequeñas patitas metálicas que sirven para establecer conexión entre el procesador y tu placa. Y bueno, básicamente esto es lo principal que debes de conocer sobre los sockets de la MOBO. También podremos encontrar las ranuras para la o las memorias RAM. Y como su nombre lo dice, aquí es donde se conecta la RAM de nuestra PC. A la hora de elegir una memoria RAM o una placa de video, debes tomar en cuenta qué tipo de DRAM tiene la memoria. Esto de la DRAM sirve para denominar qué tipo de tecnología tiene una memoria RAM. Actualmente la tecnología más común en memorias es la DDR4, debido a que es la tecnología que permite una mayor velocidad y transferencia de datos entre la RAM, motherboard y procesador. Por lo que a la hora de elegir una memoria RAM deberás verificar que su tecnología sea compatible con la de la placa, al igual que la de tu procesador. Ya sea una memoria DDR4, DDR3, DDR2, etc. Tecnologías un poco más viejas. Además de checar que la velocidad a la que trabaja la RAM que adquieras también sea compatible entre tu tarjeta madre y tu CPU. Todo esto lo podrás saber viendo las especificaciones de cada uno de los componentes que elijas. Por ejemplo, en un sitio web estas memorias RAM tienen una velocidad de 3000 MHz. Y supongamos que quiero poner la tarjeta madre llamada B450MA.
que en sus especificaciones vemos que alcanza hasta 4400 MHz llevándola a su máxima capacidad. Y si la pusiera junto con este procesador, que es el Ryzen 5 3600, podemos observar que soporta hasta más de 3200 MHz, además de que es un procesador apto para la tecnología DDR4. Y así sería como tú puedes saber cómo tus componentes son compatibles y cómo la tarjeta madre puede o no ser compatible con una memoria RAM. Y esto sería básicamente lo que debes de conocer sobre las ranuras de RAM. En una placa también contamos con los slots de expansión. Aquí generalmente conectamos la tarjeta gráfica, antenas Wi-Fi o alguna tarjeta de sonido. Lo único que tendrás que observar es el tipo de ranura que tiene. Por ejemplo, en esta placa B450MA en las especificaciones podemos ver que tiene una ranura PCI Express del tipo 3.0 x 16 y dos ranuras PCI Express 2.0. Y bueno, ¿qué es el PCI Express? Bueno, estas son ranuras que son especialmente para tarjetas gráficas. Aquí podremos colocar las placas que ya mencioné anteriormente. Además de que podemos encontrar diferentes tipos de ranura con configuraciones diferentes a nivel físico. Por ejemplo, esta es la ranura 4X, 8X y 16X. Como podrás observar, tienen diferentes tamaños. Sin embargo, la parte buena es que muchas veces es compatible con diferentes dispositivos. Por ejemplo, estas ranuras son compatibles con diferentes dispositivos como placas de sonido y placas de video, sin importar el tamaño o formato que tengan. Aquí un ejemplo. En esta ranura con formato 16X se logró conectar una placa con configuración 4X. Por otra parte, tendrás que observar que dichas ranuras contarán con una velocidad distinta, que nos darán diferentes rendimientos según la tarjeta madre y la generación del PCI que ésta tenga. Con esta observación nos podremos asegurar que la transferencia de datos de nuestra tarjeta madre soporte la de nuestra gráfica o dispositivo que conectemos. Y al igual que las ranuras de RAM, para saber si la tarjeta es compatible con una gráfica basta con ver las especificaciones en el apartado de velocidad del PCI Express, tanto de la tarjeta madre como de la gráfica o dispositivo como tarjeta de red o de sonido. Y por último quedan las conexiones de la placa. En esta parte encontraremos las conexiones del llamado panel frontal, incluyendo las conexiones USB y de audio. El panel frontal se refiere a los botones de encendido y reseteado, módulos USB, jacks de audio o RGB de nuestro gabinete. En pantalla estarás viendo lo que es. Aquí conectaremos unos cables que ya traerá incluidos nuestro gabinete. También contamos con conexiones para los dispositivos de almacenamiento, tales como los discos duros o los discos sólidos. Después dedicaré un video completo a los discos, memoria RAM, tarjetas gráficas y todos los demás componentes que estoy mencionando. Y bueno, continuando, estos discos los conectaremos por un cable por medio de los conectores SATA, así se les llama a estos conectores. Así podremos comunicar a nuestros componentes con los discos y su información, a través de nuestra tarjeta madre. También podremos encontrar unas entradas para alimentar a nuestra tarjeta madre y a nuestro procesador. Una de ellas es el conector de 20 o 24 pines. En este conectaremos el cable bajo el mismo nombre proveniente de nuestra fuente de poder, otro componente más. Cable con el que nuestra tarjeta madre se alimentará de energía. Y el otro conector de 8 pines por lo general que nos ayudará a alimentar al procesador. Por último tenemos estos pequeños conectores que se encargan de los ventiladores y disipador. Uno de ellos es el conector PWM de 4 pines. En este conectaremos el disipador que tenga nuestro procesador. Y un último conector de 3 pines que servirá para comunicar a nuestros ventiladores con la placa madre, en función de la temperatura que ésta detecte. Y estas fueron algunas de las partes que podremos encontrar de forma física en nuestra tarjeta madre. Aquí podré incluir el chipset de la tarjeta gráfica, que si bien lo podremos encontrar con algún otro tipo de disipador para el calor, no se encuentra de forma tan presencial como los otros componentes mencionados. Pues bien, el chipset es posiblemente el segundo elemento más importante de una placa base. Este es también un procesador, aunque de menor potencia que el procesador central. Su función es la de actuar como centro de comunicaciones y todos los componentes que a él irán conectados. El chipset también determinará la compatibilidad que habrá entre nuestros componentes con nuestro CPU. Dependiendo del chipset podremos determinar el rendimiento, prestaciones y sobre todo el precio de nuestra placa madre. En conclusión, el chipset será el tipo de modelo, por así llamarlo, de nuestra placa madre, ya que dependiendo de cuál sea, nuestra tarjeta madre recibirá el nombre de este chipset. Entre los más comunes encontramos el chipset A320, que es de los más conocidos por su bajo precio, y otros como el B350, H310ME, B450, X570, entre muchos otros. Y otros componentes importantes en una placa base son el reloj, la CMOS y la BIOS. Ok, te explicaré cada uno.
El primero es el reloj. Este regulará la velocidad de ejecución entre las instrucciones del microprocesador y de los periféricos internos o componentes. La BIOS se encarga de varias cosas. Mientras más velocidad de reloj tenga nuestra placa madre, soportará procesadores de mayor rendimiento que entreguen mayor velocidad. Y hablando de la BIOS, esta se encarga de varias cosas, pero su función principal es la de arrancar el PC. Cuando tú enciendes la PC, la BIOS realiza un test de memoria RAM y comprueba que todos los periféricos y componentes estén bien conectados, así como que estén funcionando de manera correcta. Este programa se ejecuta cada que encendemos nuestro PC y lo podremos ver en pantalla si presionamos F4 o la tecla que te indique. En él se pueden configurar las velocidades de las memorias RAM, el procesador, qué tan rápido giran los ventiladores, entre muchas otras funciones. Sin embargo, aquí es cuando entra en acción la CMOS, ya que la BIOS no puede guardar estos cambios a menos que tenga una memoria por sí sola, cosa que la CMOS cumple a la perfección, ya que es una especie de memoria que sirve para guardar todos los ajustes que tú le hagas a tu PC desde la BIOS. Esta guardará desde los cambios que le hagas a tu PC hasta la hora que se muestra en pantalla, y guardará estos datos incluso cuando la PC no tenga corriente eléctrica alguna. Por último, en el lado superior izquierdo de la placa encontraremos todos los puertos USB para conectar teclado, mouse, internet, auriculares, micrófono y demás cosas que querramos conectar. Y esto fue todo lo que debes conocer fundamentalmente a la hora de buscar una tarjeta madre. Si este video te sirvió de algo, te invito a dejar tu Muy bien, ya dentro de unos minutos estaremos dando inicio a la demostración que teníamos preparada para hoy acerca de cómo ensamblar una computadora. Ya tengo preparado aquí todo lo necesario, una computadora de escritorio por ahí, y también tenemos una computadora portátil, pues esto ya es ganancia, ¿verdad? Entonces los invito a que vean el próximo video que estaré publicando otro rato. El video que vieron hace un rato solo era una reproducción de los videos que les mandé por WhatsApp para que ustedes tengan disponibles. Les mandé inclusive una hoja con los links. La hoja va en PDF. Además, les mandé los links individualmente por el WhatsApp. Entonces, estén pendientes. Ya no tarda en publicar. Empieza otro video.